Bienvenidos a las 8:45. Estamos listos, Enrique Godoy, García Granados y Juan Luis Font, para arrancar con esta primera conversación de la noche. En un día que es histórico en términos generales, se ha emitido sentencia por el caso de la quema de la Embajada de España. El acusado Pedro García Redondo ha sido encontrado culpable de asesinato en grado de tentativa, delito de lesa humanidad, y también ha sido encontrado responsable exclusivamente de esos 3 delitos, ¿verdad, Quique? Digo que no son pocos. Y algunos de ellos fueron agravantes para aumentar la sentencia, realmente. Pero está dividido en 2 planos. La condena se le ha dictado 40 años por las 37 muertes que se han producido en la sede diplomática de España en Guatemala en aquel 31 de enero. Y 50 años más se le han añadido por el asesinato de 2 estudiantes de la Universidad de San Carlos que fueron muertos durante el cortejo fúnebre de las víctimas de la Embajada de España. Hoy nos acompañan a Quique Godoy y a mí Rigoberta Menchú, quien es Premio Nobel de la Paz 1992. Ella es hija de Vicente Menchú, dirigente campesino que se encontraba adentro de la Embajada de España y que murió envuelto en llamas, como el resto de quienes se encontraban en esa misión diplomática. Y está con nosotros también Manuel Conde Orellana. Él es ex negociador de la paz, conocedor de estos temas y es un analista en temas de coyuntura. Bienvenidos a los dos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Don Quique, arranque esta conversación. Gracias, Juan Luis. Buenas noches, bienvenidos. Rigoberta, tal vez empecemos por esto. ¿Qué significa hoy, casi 35 años después, escuchar esas palabras del tribunal declarando culpable a García Redondo? Yo creo que es imposible hacer una síntesis de lo que significa. En primer lugar, porque en este tribunal escuchamos jóvenes, prácticamente niñitos, que se quedaron sin papá, sin mamá, se quedaron olvidados, nunca se fueron a la escuela. Hay personas que murieron de verdad y que sus familias quedaron absolutamente en el abandono. Hay padres, me emociona a mí, don Sebastián, los padres de Mateo López Calvo, actualmente tienen 99 años y solamente espera que se le done una caja para que muera en dignidad. Para él una caja es muy importante. O sea, hay cosas que han pasado, día con día se ha hablado, pero más la estigmatización. A nosotros fuimos acusados de subversivos, comunistas, izquierdistas, mentirosos. ¿Cuántas veces no oímos gente que nos insulta en la calle diciendo, pero eran comunistas, merecían morir allí, déjenlos ahí? O sea, ¿por qué remueven el pasado? Y sobre todo esa palabra que escuché yo muchas veces en mi vida, que esos 35 años. Es decir, eso es venganza. Como si uno no tuviera el derecho de pensar que allí estaba mi papá, allí estaba bien, era una gran persona. Para mí, que soy su hija, tiene una referencia muy grande. Y entonces muchas cosas han pasado. Aparte de eso, increíble, 33 días duró el expediente vigente y después de 33 días se archivó literalmente el expediente de la masacre de la Embajada de España. No hay ningún dictamen de un juez, no hubo reconocimiento, no podemos decir así estaba la escena del crimen. Y entonces reconstruir esa historia creo que es lo que valió 16 años. Yo cuando presentamos la querella fue hace 16 años y 16 años después hubo una sentencia. O sea, creo que esas partes, esos episodios realmente emociona y estoy muy contenta porque es una prueba también para nuestro sistema legal. De justicia. Manuel Conde, ¿cómo toma usted esta resolución? 35 años después, como han dicho Quique Godoy y Rigoberta Menchú. 35 años después, una resolución sobre aquella quema de la Embajada de España que conmovió a todo el país y, por supuesto, indignó al mundo. Primero daría una opinión como ser humano, como hijo, como hermano.
los que hemos sido víctimas de la violencia, en mi caso, mi padre asesinado en el año 60, un crimen que nunca se esclareció. O sea, llegar a un momento en el que uno puede ver que la justicia se aplica, pues es un momento glorioso, es un momento que a todos nos debe hacer sentir bien. La reacción humana es esa, decirle a Rigoberta, qué bueno que tú has logrado que quien es responsable, o según en este momento la justicia lo señala como un responsable y lo condena, pues que reciba el peso de la ley. Cuánto quisiéramos muchos de los que hemos sido víctimas tener también esa dicha. Esa es la respuesta humana. Primero la parte humana, luego la parte estrictamente legal, como hombre formado en el derecho que soy. Creo que el juicio debe ser un juicio, primero justo, luego ordenado, eso quiere decir dentro del debido proceso. Cuando la justicia cumple su cometido, se habla de tantos años desde que se presentó la querella, y tener hoy una sentencia, bueno, la justicia debe ser pronta y cumplida. Pero si la justicia está, de alguna manera, aún con todo el tiempo que ha transcurrido, llegando a un final que de alguna manera, en una primera instancia, resuelve esto, es un paso importante en el sistema de justicia del país. Manuel, ¿pero hay alguna duda de que se haya incumplido con el debido proceso o que este caso haya habido insuficiencias, digamos, no se hayan llenado los requisitos? No. Yo señalo la importancia de haber cumplido un debido proceso. Señalo que si la justicia se alcanza luego de un debido proceso, eso es algo que nos tiene que hacer sentir bien a todos. Aunque estemos o no de acuerdo con la resolución. Aunque estemos o no, porque en la democracia, dentro del Estado de Derecho, nos tenemos que acostumbrar a vivir a partir del respeto a los fallos judiciales, a partir del respeto a la ley y a partir del respeto a la tramitación debida de un proceso. Luego, para mí hay un componente importantísimo, y es de que hay un mensaje al mundo. Hay un mensaje al mundo de que un hecho trágico, que una tragedia nacional como la que se vivió en nuestro país y que nos puso ante el mundo en un mal predicado, hoy hay una respuesta también a esa visión mundial frente al tema guatemalteco. Claro, en la medida en que la justicia se aplica de una manera correcta, que hay un juicio correctamente ventilado, que las pruebas tanto de la acusación como de la defensa han sido debidamente recibidas, pues eso al final, hoy es una primera instancia, habrá seguramente una segunda instancia y tal vez se prosiga, pero lo importante es ventilar adecuadamente los procesos y, como ya lo has dicho, acostumbrarnos a respetar los fallos judiciales, pero fallos judiciales resultado de juicios correctamente ventilados y con jueces que también son jueces ecuánimes, jueces objetivos, jueces que no toman partido, sino jueces que son objetivos al momento de resolver. Ahora, durante los 35 años, pero especialmente estos 16 años desde que se presentó la querella, ¿hubo algún momento en el que dudó que se pudiera llegar a este día? Bueno, yo creo que el inicio fue muy difícil porque había todavía mucho miedo, las víctimas no querían participar, creían que podríamos ser más todavía estigmatizados y veían lejos, las víctimas veían lejos. También nosotros medios temerosos, ustedes ven que las primeras partes del juicio fue muy silencioso. No sale en la tele, no sale en los medios, no sale porque como que era parte de los procesos que había que llevar. A mí me da mucho gusto dos cosas. Uno es acreditar la verdad. La verdad, ya no es la verdad de Rigoberta Menchú o la verdad de las víctimas. Esa es una verdad judicial. Es una verdad judicial. Y esto es parte del precedente más grande que podemos valorar. Independiente de que estamos de acuerdo con los años o hubiéramos querido que se caracterizara las víctimas por separado. Pero, en fin, lo otro es que finalmente se impartió justicia que puede ser una señal de esperanza para nuestro país mismo, porque el país fue un país que sufrió, pero lo más grande es que aquí quedó señalizado la responsabilidad del Estado. El Estado hoy tiene una gran deuda con nuestros pueblos, con las víctimas en primer lugar. Desafortunadamente, como ustedes ven hoy, que los jueces no tuvieron una opinión
unánime sobre el resarcimiento digno. Y los jueces no resolvieron respecto de atribuirle responsabilidad al Estado. Exacto, y eso es contradictorio, digamos, por la fundamentación de la propia sentencia. Sin embargo, vamos por parte. Nosotros creemos que tanto la defensa tiene derecho a impugnar como hubiéramos tenido nosotros ese derecho si no se resolvía así. Entonces, que agotemos las instancias. Ya el 22 tenemos una primera audiencia sobre la reparación digna. ¿Qué significa reparación digna después de 35 años? Exactamente, esa es la pregunta. ¿Qué significa reparación digna? Y toma en cuenta que hay víctimas que tal vez no llegaron con el grupo que encabezaba don Vicente Menchú, víctimas que estaban dentro de la embajada, personal administrativo de la embajada, secretarias, invitados del embajador. Pero que igualmente fueron víctimas. Que igualmente fueron víctimas. Y ellos también seguramente estarán reclamando su derecho a ser resarcidos, su derecho a reparar de alguna manera. ¿Pero qué repara 35 años después un crimen de este tipo? Hay que hacer un análisis bastante fuerte. Yo espero identificar la mayor cantidad de las familias, porque, por ejemplo, muchos de ellos ya no trabajaron, se les quemaron el maíz, ya no regresaron. Ese año fue hambruna para una familia y abandonada. O sea, yo creo que hay familias que podrían haber sobrevivido, pero hay unos testimonios que dice, mi madre salió de la casa y nos sirvió el desayuno y nunca volvió. O sea, ese tipo de cosas que te agarra de verdad el corazón. Pienso que algo tiene que hacer. Por eso yo no me atrevo ahorita a adelantar, porque esto definitivamente va a ser la tarea próxima, ¿no? Pero hay una duda ahí, Manuel. Si en la sentencia no se responsabiliza directamente al Estado, ¿quién es responsable de una reparación digna? ¿García Redondo? ¿Con sus bienes? Porque si el Estado no se le atribuyó responsabilidad per se, ¿quién tiene que reparar? Sí, como si está dicho así en la sentencia, yo no he tenido la oportunidad de leerla, ni me informé lo mejor que pude antes de venir, pero efectivamente, si no hay una responsabilidad del Estado, pues habrá una responsabilidad de la persona que ha sido condenada, pero él cumplió un cargo público. Todo eso tiene que debatirse. Y la sentencia sí dice que recibió órdenes de superiores. Luego, y tendría que seguirse entonces una cadena para establecer responsabilidad superior. Cadenas de mando. Aquí hay una segunda instancia, seguramente habrá una apelación, puede esto pasar por casaciones. Esto todavía tiene que ventilarse. Esta es una primera instancia en donde de alguna manera haya una responsabilidad atribuida a un sujeto procesal. Señores, hablemos de la estigmatización a la que se refería Rigoberta Menchú. Hoy mismo, en cuanto se ha conocido la sentencia, se ha hecho circular imágenes de Rigoberta Menchú en las redes sociales, vestida con un traje gris e identificada en ese momento como guerrillera. Se ha hecho circular también ideas respecto de que esta es una sentencia injusta y que lo único que está haciendo es, pues, celebrando a la guerrilla que en aquel momento intentaba tomar el poder. ¿Cómo debe reaccionarse frente a esas opiniones 35 años después y después de una sentencia que, bueno, discutido aquí, siguió el debido proceso? Un caso que siguió el debido proceso. Bueno, yo creo que primero todos tenemos en la sociedad nuestro derecho de demandar justicia frente a hechos que nos hayan provocado el Estado, el Ejército, la guerrilla, los comisionados, los grupos paramilitares. Todos tenemos el derecho de reclamar ante la justicia. La justicia es un derecho humano. Es un derecho humano. Punto número uno. Punto número dos. Efectivamente, hemos como vuelto a un estado en el que empezamos a ver la demanda de justicia por un lado, el acompañamiento internacional por un lado, el posicionamiento de algunos jueces por un lado, pero el derecho a la justicia no se le puede negar a nadie. El juez tiene que ser un juez justo. El juez no puede ser parcializado, porque el juez que se parcializa deja de hacer justa la justicia. Pero esa estigmatización, creo que la señora presidenta, la señora juez presidenta del tribunal, la señora Yoc, la presidenta dijo hoy, esto es agua para apagar un fuego que se encendió hace 35 años. A mí me impactó esa frase.
que sea, sea agua para apagar un fuego. ¿Por qué? Porque se ha juzgado 50,000 veces en la calle de manera injusta, pero las personas que hablan jamás asistieron a una audiencia. Bueno, algunos sí. Yo les puedo decir que la Fundación contra el Terrorismo ha sido una de las fundaciones que más ha infundido ese tipo de mensajes de decir, si es comunista debería ser quemado. O sea, eso no puede ser. ¿Qué es eso? ¿Cómo probar un delito? Nosotros probamos los delitos que estamos hablando. Nosotros presentamos al tribunal todas las evidencias. Yo no vi que la defensa presentara una mochila guerrillera, por ejemplo. Podría ser una evidencia. Tampoco vi que presentaran algún tipo de pruebas que dijera... Panfletos. Sí, o unas fotos que dijera que eran atrincherados detrás de un muro como combatientes. Es que el derecho internacional dice que los civiles en un conflicto armado deben ser respetados como civiles. O sea, población civil no combatiente. Exacto. Entonces, si ellos quieren probar que eran combatientes, pues entonces... aún sean activistas ideológicos. Sería otra cosa. O sea, pero si media vez vestidos de civil, puede ser el ejército o la guerrilla que está en un campo donde está vestido de civil, aplica correctamente la ley. Entonces, pero yo creo que ese debate ya quedó en el tribunal, son 16 años de que la defensa ha dicho lo suyo, nosotros también, y que se ha escuchado en todas las etapas procesales, y llegamos a este dichoso día. O sea, realmente yo creo que el debate serio se ha dado en el tribunal, y para eso existen los tribunales, para que digamos nuestra verdad ambas partes y que haya una sentencia. ¿Corren riesgo esos jueces o esos integrantes del tribunal de ser estigmatizados a su vez? Yo pienso que no. Yo pienso que es mi percepción. Yo creo que no tiene la connotación del rol del tribunal en el caso Ríos Montt. No la tiene en este momento, en este preciso caso. Ahora, el sistema de justicia debe de prepararse, porque muy probablemente ahora venga... Una apelación, ya fue anunciada no solo la apelación, que ahora venga una carga de denuncias y de demandas y de acciones penales que también tienen derecho, las víctimas. El que se sienta víctima de la guerrilla va a venir ahora a plantear. Y tiene el que derecho, se sienta víctima de un comisionado militar va a venir a plantear. Y tiene derecho a solicitarlo. El que se sienta, y tiene derecho. Ahora, preparémonos. Y el sistema de justicia va a tener que tener la capacidad de respuesta ante esas cosas. Porque hoy sí, en el caso del tema de la Embajada de España, hay una sentencia, hay una resolución. Habrá un proceso que continúa, pero... preparémonos porque todos tenemos el derecho de demandar justicia. Pero no es la primera sentencia que tiene incluso García Redondo. Ya tiene una anterior de 70 años, creo. O sea, ya hay otras sentencias en casos de este tipo y no han habido esa multiplicidad de casos de gente que vaya a denunciar a alguien de la guerrilla, por ejemplo. Muy probablemente ahora venga esa nueva corriente, muy probablemente ahora venga ese nuevo movimiento. Y el derecho a la demanda de justicia no se le puede negar a nadie. Y la responsabilidad penal en hechos, delitos de lesa humanidad son unos, pero igual de la misma manera los grupos insurrectos, los grupos al margen de la ley, los grupos guerrilleros también han sido señalados de delitos de lesa humanidad, de violaciones flagrantes de derechos humanos. Y por lo tanto también pueden ser llevados a proceso. Les asiste el derecho a demandar justicia. Señores, el tribunal ha terminado por decir que bombas Molotov armadas en envases de vidrio con combustible adentro no eran suficientes para desarrollar el incendio voraz que se estableció y que terminó con la vida de 37 personas en ese salón de la Embajada de España. En cambio, se ha considerado veraz la idea de que un cilindro de gas fue trasladado a la Embajada de España por las autoridades policiales. ¿Es eso así, Rigoberta Menchú? ¿Así ha quedado establecido? Sí. Hay una investigación fuerte que hizo el gobierno español, con peritos que conocen de químicos, que conocen de esto. Y realmente la conclusión que tomaron es precisamente esto, que es imposible imaginar que 37 personas se hicieran chicharrón, así literalmente chicharrón, por el tiempo que se dice
que empezó el fuego. Y segundo, que por más material que se hubiera llevado en una bomba molotov, no podría causar lesiones como, por ejemplo, hay órganos principales que se encontraron en las víctimas que estaban quemados. O sea, fue un fuego dirigido. Hay un disparo al ex canciller Molino Orantes, que lo cruzó en su cuerpo, un balazo. O sea, eso también tendrá que ser parte de una investigación. Pero todo eso ya se ventiló en el tribunal. Por eso digo, el expediente es extraordinariamente grande. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Un día histórico. Rigoberta Menchú ha encontrado justicia para quien es considerado el responsable de la muerte de su padre y de otras 36 personas que se encontraban en la Embajada de España aquel 31 de enero. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para hablar sobre esa buena noticia que recibe usted todos los días cuando va a la gasolinera, cada vez más bajo el precio. Ya venimos.